Lo primero es que en nuestra sociedad actual ya no podemos prescindir de la medicina. La medicina hace parte de nuestras vidas desde el nacimiento hasta la muerte. Había una época en que una parte de la población accedía a cuidados médicos, digamos por ejemplo en el siglo XVIII, XIX, una parte de la población accedía a cuidados médicos, otra parte, la gran mayoría no, y la gran mayoría eran cuidados por otros cuidadores que no eran médicos. La medicina gana un poder inmenso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya puede controlar los comportamientos mediante fármacos y detener enfermedades infecciosas y la mayor parte de las enfermedades colectivas. Entonces a nosotros nos toca una medicina triunfante después de la Segunda Guerra Mundial, gana mucho poder y digamos se generaliza en el mundo el médico de familia, el médico personal, y la relación médico-paciente se fortalece mucho en la segunda mitad del siglo XX. Luego llegamos a la situación de hoy en que hay una discusión en el mundo si el acceso a los cuidados, a la salud, el derecho a enfermarse y el derecho a la salud, si son derechos o son servicios que hay que comprar. Creo que en Brasil está muy claro que son derechos para el conjunto de la población, pero no en todos los lugares es así. En Colombia había protección universal y un sistema público de salud, y hace 20 años fue cambiado por un sistema privado, y el sistema privado actual está en un colapso financiero, no funciona bien, y la cobertura universal estatal, que nunca ha dejado de existir, está en quiebra por culpa de la quiebra del sistema privado. Hay una situación muy desigual en el mundo, y lo que son, por ejemplo, enfermedades comunes resueltas por la biomedicina en Brasil, en Colombia en este momento se están convirtiendo en enfermedades peligrosas. Por ejemplo, hace tiempo que ya nadie se muere, o es posible que uno no se muera de apendicitis, porque el diagnóstico se hace bien y el tratamiento es muy rápido, que es una cirugía. En Colombia hay gente que se muere de apendicitis por falta de atención, por la desigualdad del sistema. Ese sería un ejemplo. Pero también, o sea, la falta de atención lo que hace es que regresen las enfermedades evitables. Un caso extremo es Haití con el cólera, pero ellos pasaron por una gran catástrofe natural y eso los hace muy vulnerables al regreso del cólera. Si el cólera regresa en una sociedad como la sociedad colombiana, no es debido a una catástrofe natural, sino a una catástrofe económica, que es parte de la situación actual. Yo lo que quería era evocar es la posición de un filósofo francés que se llama Jean-François Bronstein, y de otro filósofo más viejo que se llama François Dagonier. En la posición de ellos, la biopolítica y la medicalización de la sociedad no puede ser leída únicamente como un mecanismo de control y de dominación de la población. Lo que quieren señalar es que los progresos técnicos y científicos de la medicina producen nuevas emancipaciones y nuevas libertades que la gente tiene derecho a reclamar.
por ejemplo, nunca antes se tenían tan buenas herramientas para reclamar la selección de su propio sexo, pero ya se tienen herramientas biomédicas que permiten que la población pueda reclamar. Bueno, o sea, hay muchas implicaciones, por ejemplo, del diagnóstico precoz genético, que se podría utilizar como mecanismo de control, pero al mismo tiempo nos coloca en otra relación con respecto a la enfermedad. O sea, hay enfermedades de origen genético que en un futuro no muy lejano van a ser evitables. Hay también ganancias de nuevas libertades, nuevas emancipaciones del cuerpo con los cambios que hay en la medicina. O sea, no todo es, digamos, utilizable en términos de distopías, sino que también hay cumplimientos de utopías. Utopías como la salud perfecta, el cuerpo feliz, la belleza, se van cumpliendo de acuerdo a modelos culturales. Entonces es muy difícil, digamos, negociar entre biopolíticas de control y autoritarias y problemas que ya no son tanto de biopolítica sino de bioética, o sea, que se deben discutir desde el punto de vista de los valores y de la participación individual en ellas. Por ejemplo, en la lucha contra el dolor, ¿cierto? Uno tiene derechos como ciudadano. Había dado el ejemplo del cambio de sexo, o por ejemplo en la decisión de si se trae un ser al mundo o no, cuando se sabe que puede ser defectuoso y tener una vida digamos desgraciada por sus defectos genéticos. En todas esas decisiones ya el problema no es tanto de coerción del Estado sobre la población, sino de decisiones que son bioéticas y no biopolíticas. Ese es o sea, esos filósofos lo que intentan es colocar la situación en otro lugar. La discusión biopolítica pertenece a otra época.